Bueno, continuando chicos, ya hablaba del tema de los instrumentales para cirugía especial. Vamos a hablar un poquitito de la arquitectura de los instrumentales, es decir, las partes de los instrumentales. Tengamos en cuenta la configuración básica de este material, en este caso es un instrumental para síntesis denominado porta agujas. En este caso su nombre específico es una porta aguja de mayo giga, ¿sí? Tenemos en cuenta en este caso las diferentes partes de dicho instrumental. Las empuñaduras o anillas, es decir, las zonas donde nosotros colocamos los dedos de manera correcta para poder manejar, en este caso, abrir o cerrar dicho instrumental, ¿sí? La zona de fijación, ustedes podemos observar acá, de acuerdo a la característica de la articulación, es un método de fijación a partir de cremallera, ¿sí? Que se da única y exclusivamente por las articulaciones del tipo box joint o caja cerrada, ¿sí? Esta parte, la parte larga, en este caso que le sigue a la empuñadura o las anillas, se denominan las ramas. ¿Sí? Las ramas varían en cuanto a longitud de acuerdo a la elección, en este caso del cirujano. ¿Sí? Existen en materia, en este caso los instrumentales como esta portahoja que podrían ser bastante largas, inclusive una longitud de 18 a 20 centímetros, y portahojas un poquito más pequeñas para manos más pequeñas de 10 a 12 centímetros de longitud, ¿sí? Y la parte más importante de dentro o la que va a producir la acción propiamente dicha es la parte activa, en este caso las mandíbulas, en este punto donde vamos a ver más adelante es donde se inserta la aguja para que pueda sostener. ¿Por qué decimos la parte activa? Porque la función en este caso de todo este instrumental es poder sujetar, en este caso, la aguja con el material estructural pertinente en donde va a ocurrir en este caso o va a producir la traba del mismo para poder sujetar de manera correcta la aguja o en este caso el material de sutura correspondiente, ¿sí? En todos los instrumentales vamos a observar lo que sería la parte activa, por ejemplo de una tijera. La parte activa son las láminas, es decir, donde producir el corte, y en este caso para la prevención de tejidos, la parte activa en este caso de una pinza de disección traumática vamos a ver después, el tema de los dientecitos. La parte activa es la parte en la cual va a sujetar el tejido, ya sea hacer incidido, hacer o para realizar la rafia o para realizar una extirpación, ¿sí? Es la configuración básica de este tipo de instrumentales, ¿sí? Acá como podemos observar, ya dijimos anillas, ¿sí? Las ramas, la articulación, en este caso una articulación del tipo tornillo, y ven la diferencia en una articulación del tipo box joint o caja cerrada. El método de fijación está dado por una cremallera, en este caso la característica de lo que sea una articulación fijada por tornillos no presenta ese tipo de fijación. Hablando un poquitito de los instrumentales de cirugía general, hablamos del primer punto que eran los instrumentales para fijación de paños, es decir, poder colocar los paños que vamos a hablar más adelante en operaciones preparatorias. Estos se fijan a partir de dichos instrumentales a la piel, es decir, fijamos los paños de campo de cualquier material, ya sea de tela TNT o tela de algodón, las cuales van a ser fijadas a la piel para evitar de que esto, o en este caso para poder delimitar y evitar de que se pueda contaminar en otros tejidos o en este caso evitar la contaminación de las zonas más alejadas al campo quirúrgico propiamente dicho. Como podemos observar en la imagen, las más clásicas dentro de un bulto de cirugía mayor son las pinzas de Backhaus. Backhaus en conmemoración, como decimos, al cirujano prominente que dio el nombre de este material, ¿sí? Podemos observar sus partes, lo que serían las anillas, la fijación, o sea, la cremallera propiamente dicha, las ramas, la articulación del tipo box joint, y en este caso la parte activa, ¿verdad? La cual va a producir la prensión del paño de campo con la piel del campo quirúrgico. Las pinzas de Doyen son otro tipo de pinzas, las cuales también son muy utilizadas para la fijación de los paños de campo, y las pinzas de Jones, que son muy específicas para tejidos un poco más pequeños o campos operatorios mucho más pequeños, muy utilizados principalmente en las cirugías oftalmológicas. Hablamos o a continuación de lo que estábamos citando previamente, posterior a la fijación de paños de campo tenemos los instrumentales para diéresis, es decir, los instrumentales para corte, ¿sí?
Y tenemos dos puntos muy importantes acá, el hablar del mango del bisturí y de la hoja del bisturí propiamente dicha. Chicos, a tener en cuenta que existe una numeración característica de cada mango, ¿sí? Esa numeración va a permitir en este caso la inserción de la hoja correspondiente. La hoja del bisturí es lo que realmente va a ser la parte activa ya en conjunto de un bisturí propiamente dicho, ¿sí? Constituido ambas partes, entonces la hoja de bisturí es la que realiza la parte activa, en este caso la incisión o la diéresis, ¿sí? Tengamos en cuenta que para el mango número 3, que es el mango más pequeño, el más utilizado en pequeños animales, las hojas que le van a ir de manera correcta son de las 10 hasta las 15, ¿sí? Y para el mango 4, como podemos observar, yo tengo un mango 4 una longitud que es un poco mayor en relación al mango 3. También podemos observar acá un mango 4 de una estructura un poco más especializada. Tenemos que las hojas correspondientes para dicho mango son de la 20 para arriba, una 22, 21, 22, inclusive una hoja 25, ¿sí? Muy importante, yo debo reconocer que mango de bisturí tengo en este caso mi bulto quirúrgico, porque de nada me va a servir que yo tenga un mango 3 y tenga solamente hojas 20 para arriba, ¿sí? No voy a poder encastrar y por ende no voy a poder trabajar tranquilamente. El primer paso ya obvié ahí los instrumentales necesarios para realizar el procedimiento quirúrgico. Muy importante tener en cuenta esto. Siguiendo con lo que serían los instrumentales para diéresis, hablábamos anteriormente del bisturí, propiamente dicho, su composición, es decir, el mango más la hoja, hablamos del bisturí, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito para lo que serían las partes de las tijeras. Tengamos en cuenta y van a ver una diferencia acá en cuanto al tamaño y la arquitectura entre ambas tijeras. Las tijeras de uso común son las tijeras de malla y las tijeras de Metzenbaum, ¿sí? La primera tiene una característica que pareciera ser más robusta, ¿sí? Que esta de Metzenbaum, ¿sí? La característica de ser más robusta implica que actuaría de mayor facilidad sobre tejidos más duros, como por ejemplo tendones en la piel misma, ¿sí? Tejidos más duros, la cual por ejemplo una tijera de Metzenbaum, como pueden observar, es una tijera bastante fina y por ende tiene la especificidad de trabajar sobre estructuras más delicadas, como por ejemplo vísceras abdominales y por qué no la disección del tejido conectivo subcutáneo. Misma composición, chicos, como vimos anteriormente en cuanto a la arquitectura, es decir, las anillas, las ramas, la articulación y la parte activa. Para todo esto, ¿sí? La única diferencia que podemos observar con otros tipos de instrumentales, como por ejemplo la de fijación de campo, es que en esta tenemos articulación del tipo tornillo, por la cual vamos a tener una cremallera para su fijación, versus la que por ejemplo estamos citando anteriormente en la primera diapositiva, como por ejemplo la pinza de Backhouse, que presentaba la articulación tipo box joint con la cremallera para la fijación del mismo, ¿sí? Los instrumentales para la prensión. Sí, prensión es decir, para sujetar un tejido que va a ser incidido, que va a ser ya sea extirpado o bien, porque no, en la ayuda para la síntesis o grafía de los tejidos, ¿sí? Y en esto vamos a hablar del principal. El más utilizado de todos es la pinza de disección con o sin dientes de ratón, ¿sí? Se denomina así o también podemos denominar, si tienen dientes de ratón, es decir, estas estructuras que pueden observar acá en la imagen, esos dientecitos son denominadas pinzas traumáticas. A diferencia de las que no tienen, en este caso las pinzas de disección sin diente de ratón, también son denominadas pinzas atraumáticas, ¿sí? La diferencia radica en que con una, en teoría, en este caso la traumática con diente de ratón, se producen más traumas sobre el tejido, ya que presentan estas estructuras que lesionan la piel, versus las atraumáticas o sin diente de ratón, en teoría no producen un trauma significativo sobre el tejido y es lo ideal para trabajar sobre estructuras o vísceras huecas, como por ejemplo en el momento que yo necesito suturar una vejiga, suturar el útero, estómago, etcétera, etcétera. Existen otros materiales, otros instrumentales para lo que sería la prensión de los tejidos. En este caso podemos observar la pinza de Alice. Es una estructura muy similar en donde tenemos lo que serían las anillas, las ramas, ¿sí? En este caso una articulación del tipo box joint o caja cerrada, por ende el material de fijación es acá a partir de la cremallera,
vemos una estructura, unas ramas que terminan en la parte activa, que ven como pequeños dientecitos, en este caso son denominados dientes de león. Existen en cuanto a números 4x5, 3x4, 5x6, indistintamente eso hace referencia a la cantidad de dientecitos que tienen. Y son las pinzas muy utilizadas para la presión de tejido hoy en día, ¿sí? Eh, en el cual si se puede tener en un bulto de cirugía mayor o cirugía general, estaría bueno porque con esto el ayudante, el primer ayudante podría valerse para la sujeción de los tejidos, para que el cirujano pueda operar con mayor tranquilidad. Continuando con esto también tenemos las famosas pinzas de Babcock. También, lógicamente, el nombre se da de acuerdo al cirujano que empleó su utilización, ¿sí? En el cual podemos ver la misma disposición arquitectónica, anillas, ramas, la parte de la fijación por cremallera, articulación box, del tipo box joint o caja cerrada. Y la diferencia, como pueden observar acá en la parte activa, es que es una ranura totalmente plana, la cual en teoría produciría un daño al tejido no tan abusiva como sería o como produciría en este caso una pinza de Alice. Desde mi punto de vista personal, preferiría utilizar las pinzas de Alice debido a que estos dientes me dan una seguridad en el momento de trabar el tejido, de trabar y sostener el tejido y realizar una traba, ya sea en la primera rotadora acá de la parte del método de fijación, me va a valer una mayor seguridad, a diferencia de esto que podría resbalar, ¿verdad? Pero es elección, como dije anteriormente, de cada cirujano el empleo o la utilización de los instrumentales, también la disposición, lógicamente, ¿sí? Hoy en día se están utilizando mucho estos tipos de pinza de disección, ¿sí? En donde hablamos de la pinza de Hudson. Ven una configuración de manera similar, esto sería la parte activa, muy similar a la pinza de disección atraumática, es de la misma forma, solamente que se caracteriza por ser un poco más pequeña y en este caso tiene una forma un poco más particular. Se está utilizando, se está empleando mucho hoy en día en las cirugías y específicamente en la parte de oftalmología, ¿sí? Y la Hudson con dientes, como pueden ver, la misma estructura en la parte activa que la pinza de disección traumática o con dientes de ratón. Tenemos también otras variedades como la pinza de Hudson Brown, que presenta pequeños dientecillos. Si ustedes pueden ver, inclusive hay de números de 5 a 6 en cada fila, ¿sí? Y la micro Hudson, que es la más específica otra vez para lo que sería cirugías bucodentales y las oftalmológicas, ¿sí? Hablando un poquitito de lo que sería hemostasia, los instrumentales destinados a estos son instrumentales para evitar un sangrado. Se produce un sangrado por la incisión del tejido, por ende yo requiero de un material o un instrumental para evitar de que esto siga sangrando, ¿sí? Entonces tenemos los materiales o instrumentales para hemostasia. Entre ellas citamos la pinza de Halsted, ustedes saben, pinza hemostática de Halsted, o Halsted propiamente dicho, el padre de la cirugía moderna, también denominada mosquito. Mosquito se denomina por su tamaño, es bastante pequeñita y nos va a servir para vasos de pequeños calibres. Por ejemplo, esos pequeños vasos que se pueden encontrar en la piel como capilares o en el tejido conectivo subcutáneo, ¿sí? Y la pinza de Crillet o de Penn. ¿Existe una diferencia? Sí, existe una diferencia. Principalmente va a radicar en el tamaño, ¿sí? La del halter de mosquito son las pequeñas pinzas hemostáticas y que, como su nombre dice, son pequeñitas y va a tener una utilidad específica para pequeños vasos, vasos de pequeño calibre, como por ejemplo los capilares. Las de Crillet o de Penn podríamos confundir con otro tipo de pinzas hemostáticas, que son las pinzas de Kelly, que tienen el mismo tamaño, el mismo diseño, sin embargo la diferencia va a radicar en la parte activa. Las pinzas de Kelly se encuentran con ranuras, ¿sí? Como se puede observar acá en la imagen, se encuentran con ranuras hasta la mitad de la parte activa, ¿sí? La diferencia principal con la diferencia de Crillet, que estas presentan, como se puede ver acá en la imagen, no tan notoria, pero es de manera completa. La ventaja que me produce sobre otra es que si tiene mayor superficie de contacto, como esta pinza de Crillet, en teoría va a obliterar vasos de mayor calibre, a diferencia de una pinza de Kelly que está con la parte activa con esas ranuras hasta por la mitad, ¿sí? Ahí podría radicar la diferencia.
Pero como siempre les dije o les estoy comentando que va a ser siempre elección del cirujano el tipo de instrumental a ser utilizado.